Buenas noches, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados colegas planificadores, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio la noche de hoy grabar para todos ustedes el video 497, referente a la planificación o un análisis de la planificación deductiva e inductiva, o análisis deductivo de la planificación estratégica específicamente. Porque es importante hablar de la planificación deductiva. Cuando hablamos de planificación deductiva, la planificación no es algo que se aplica de una manera tradicional o se aplica de una manera rutinaria. La planificación tiene una lógica en su aplicación, ya sea para el logro de programas o proyectos, o ya sea para la ejecución o la formulación de ejecución de un plan estratégico o de un plan de acción. El análisis de la planificación deductiva es importante porque permite a la alta gerencia pensar, reflexionar, analizar cuáles serían las estrategias, en este caso, más idóneas que se puedan aplicar para el logro de los objetivos y metas que se tiene previsto en la organización, ya sea a mediano o a largo plazo. Ese análisis deductivo de la planificación hace que el gerente piense y visualice mejor de comprender el entorno tanto interno de la organización como externo de la misma. Ese análisis deductivo de la planificación es fundamental, porque cuando hacemos referencia a la planificación deductiva, estamos haciendo referencia también que la planificación aplica una metodología totalmente adaptativa a lo que requiere la organización, a lo que requiere la alta gerencia lograr en un momento determinado. Aplicando ese análisis deductivo, no hay duda que la planificación aplica el método científico, porque el análisis deductivo permite observar, analizar el comportamiento de la organización. Ese análisis deductivo de la planificación se basa principalmente en la observación, se basa principalmente en el análisis de los datos, ya sea retrospectivo o actual de la organización. Ese análisis deductivo permite que se aplique el método científico de una manera indirecta. Por eso es que la planificación no es como muchos piensan y la ven como algo tradicional, algo rutinario. La planificación tiene una lógica, porque si se aplica o se hace el análisis deductivo de la planificación, porque permite que se aplique la lógica en la observación de lo que la organización espera
dar respuesta en un momento determinado. Una vez que se tenga con claridad cuáles son lo que cuenta, en este caso una organización, cómo es su talento humano, cómo es su tecnología, cómo está su parte financiera, permite de pensar de una manera, eh, aplicando la lógica en este caso, cuál sería lo más efectivo para la organización, para que pueda funcionar. El análisis deductivo hace que la alta gerencia eh, no dé un paso hasta que no entienda y comprenda el, el futuro de dicha organización. Ese análisis deductivo de la planificación permite que la alta gerencia desarrolle un alto o tenga un alto conocimiento cognitivo que sea más intuitivo en comprender, que sea más, que sea más participativo en la toma de decisiones, porque la alta gerencia no está nada más que el grave rol para gerenciar, sino para involucrarse en el proceso productivo en todo momento. Ese análisis deductivo de la planificación hace que la organización no pierda el norte, que la organización parte de un punto A para llegar a un punto B, siempre pensando o visualizando el futuro de la misma. ¿Cómo sería ese comportamiento de la organización dentro de 10, 15, 20 años? Por eso es que es importante el análisis deductivo. El análisis deductivo permite construir estrategias para, ya sea para la toma de decisiones efectivas, cuáles serían las estrategias más idóneas, basándose, repito, ese análisis deductivo en la observación y en el estudio de caso, en la parte tecnológica, la parte del talento humano, a estudiar casos específicos del éxito que ha tenido la organización. También se identifican tendencias y se elaboran conclusiones de acuerdo al comportamiento que presenta la organización. El análisis deductivo en la planificación permite aplicar herramientas para entender mejor cómo funciona la organización. Herramientas como la matriz FODA, para conocer cuáles son esas fortalezas, para conocer cuáles son esas amenazas, para conocer cuáles son esas debilidades que tiene la organización y para conocer todas aquellas oportunidades que le brinda el entorno. Por eso, indudablemente, como lo dije al principio, la planificación no es algo rutinario, como muchos lo llaman aplicar algo, una estructura o un modelo de planificación de una manera eh, normativo, pero no es lo correcto, sino el análisis deductivo en la planificación hace pensar, hace reflexionar cuáles serían las alternativas más efectivas para que la organización pueda lograr sus objetivos y metas. Por eso es que el enfoque, la planificación, identifica tendencias y se elaboran conclusiones de acuerdo a cómo está la tecnología, cómo está el talento humano, cómo están los clientes, cómo se comporta el entorno, qué hay que hacer, qué estrategia hay que aplicar. Entonces permite hacer esos análisis y la planificación deductiva. Por eso se habla de un enfoque de abajo hacia arriba, partiendo de la base de la organización hacia la alta gerencia. Es como estudiar la organización como un sistema donde están conectados la alta gerencia con la gerencia media y la gerencia operativa. Y identificación de
de patrones, nuevas formas de actuar. Tiene que existir, una vez identificada, una flexibilidad en adaptar al plan a lo que se quiere lograr. Eh, proceso, este proceso de la planificación deductiva se basa, su punto de partida en sí es la observación, es observar cómo actúa la organización, observar para tomar decisiones, observar para visualizar mejor qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Por eso es que la planificación deductiva consiste en tomar o hacer conclusiones del comportamiento de la organización, tomar conclusiones de la conducta de la organización. Necesariamente el análisis deductivo de la planificación hace que el equipo planificador piense, reflexione, analice y aplique el mejor modelo. Para que se pueda desarrollar un modelo de planificación, indudablemente que hay que conocer muy bien cómo es el comportamiento de la misma. Uno de los errores que se cometen por muchos años, en las organizaciones tanto públicas y privadas, con el plan, con el proceso de la planificación, adaptan modelos de otros países, por ejemplo, adaptan modelos de planificación que no tienen nada que ver con la organización. Lógicamente que eso no va a dar resultado, eso no va a dejar cambios positivos en la organización, más bien la convierte en una parálisis, porque no funciona de esa manera. La planificación, parece que la planificación deductiva, que parte de su base de la observación, es pensar, repito, es reflexionar y buscar las mejores estrategias para que se puedan aplicar, aplicar en la organización. Para que hayan cambios, se hace necesario entender y comprender la, la, la planificación deductiva que se aplica en cualquier empresa. La mayoría piensan que la planificación es aplicar un modelo, que la planificación es nada más ser un plan estratégico, que la planificación es nada más un plan de contingencia, un plan de acción. No, la planificación va más allá. Por eso es que en este caso juega un papel importante la planificación deductiva, porque es entender, es observar, es comprender cómo funciona la organización para tomar decisiones. Por eso es que el análisis deductivo de la planificación, como dije al principio, aplica el método científico, aplica herramientas como la hipótesis, se formula hipótesis para ver cuál sería el mejor camino que hay que tomar en cuenta para que la organización pueda lograr los cambios. De manera que cualquier organización es importante trabajar con el análisis deductivo de la planificación, porque es pensar, es ver el comportamiento y pensar qué modelo se puede aplicar, qué se puede hacer, qué cambios se puede hacer. Eso lo hace la planificación. La planificación no es copiar modelos de otros actores. La planificación no es adaptar modelos de otros actores. Recuerden ustedes que la planificación es un pensamiento vivo, un pensamiento crítico, es un pensamiento analítico, es un pensamiento reflexivo que se desarrolla de acuerdo a la característica de cada empresa o de cada organización, llámese del sector público o del sector privado. Por eso es que es importante
que el equipo planificador piense y analice cuál sería la metodología más idónea, mejor, más eficaz para que la organización pueda tener éxito. Por eso es que el análisis deductivo de la planificación hace que toda la organización se pueda identificar con la planificación, que toda la organización entienda y comprenda que la planificación es, es algo analítico, es algo reflexivo, es algo práctico, es algo que se adapta de acuerdo a lo que requiere la alta gerencia. La alta gerencia probablemente tiene las directrices, tiene el control, diseña los objetivos estratégicos que espera alcanzar, y ese, como siempre lo he explicado, es la base fundamental para que se pueda hacer en primer lugar, porque para hacer un plan estratégico hay que partir del análisis deductivo de la planificación. Cómo la planificación se puede adaptar a posibles cambios, cómo la planificación se puede aprovechar en este caso para la formulación de un plan, ya sea estratégico o ya sea un plan de acción o ya sea un plan de contingencia. Necesariamente entonces que la planificación es un análisis, el punto de partida es el análisis de la planificación deductiva. La planificación deductiva permite en verdad estar, hace a los gerentes más creativos, más pensativos, más reflexivos, porque ese análisis deductivo, su característica fundamental es la observación. Y los gerentes observan cómo actúa la organización. Los gerentes tienen que pensar con qué cuentan y conocer muy bien el entorno. Eso es parte de un análisis de la planificación deductiva. Tienen que pensar cuál sería el camino más idóneo para llegar para pensar en el futuro de la organización, cuáles serían la tecnología más adecuada que hay que aplicar para ser altamente competitivo. De manera que la planificación deductiva es importante para que sea aplicada en cualquier organización pública y privada para que posteriormente, una vez que se observa, se analiza, se estudia la conducta, el comportamiento humano en la organización, se pensará cómo sería la estructura de planificación que hay que aplicar. Porque, como le dije, si la planificación es un pensamiento crítico, analítico, reflexivo, filosófico, lógicamente hay que pensar cómo sería el desarrollo de la planificación. Cuando hay una claridad, una transparencia por parte del equipo, sabe actuar, sabe pensar y sabe cómo desarrollar o ejecutar un modelo de planificación partiendo del análisis deductivo de planificación para que tengan éxito y todos los miembros de la organización puedan participar y se pueden involucrar y puedan pensar que el éxito de cualquier empresa, de cualquier organización, depende del estudio o de la aplicación de, de la planificación deductiva. Espero que estos tips sirvan de pensamiento, de reflexión, que el análisis de la planificación deductiva es importante porque parte de un proceso de observación tanto interno como externo para tomar futuras decisiones. Muy